¿Por qué fueron prohibidos estos 7 libros de la antigua Biblia? Todos hemos oído hablar de los libros bíblicos canónicos, que en sentido religioso significa que son auténticos o legítimos, así como de los libros apócrifos, que son lo contrario, es decir, falsos, ilegítimos, espurios. Esta distinción, realizada en el caso del cristianismo primitivo hace más de 1600 años, ha venido a significar para mucha gente que lo canónico es el lado bueno y lo apócrifo el lado malo. Pero, ¿cómo se distingue un libro bíblico canónico de uno apócrifo? En este sentido, la Iglesia Católica y otros credos cristianos operan con una doctrina y una serie de principios orientadores. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de la infancia de Tomás, referido a la niñez de Jesús de Nazaret, calificado como apócrifo de manera generalizada, la decisión resultó fácil, ya que presenta al nazareno como un chico malvado. Pero en otros libros no canonizados, el dictamen no resultó tan claro. ¿Cómo y quiénes han decidido cuáles debían ser los libros incluidos en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Con base en cuál doctrina y principios el cristianismo diferenció los textos canónicos de los apócrifos? ¿Cuáles son los principales libros que no fueron canonizados por la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, incluyendo el ya mencionado Evangelio de la infancia de Tomás? Hoy recordaremos una etapa definitoria y trascendental del cristianismo, credo que engloba actualmente dentro de sus varias iglesias la mayor cantidad de creyentes en el mundo. ¿Quién y cuándo se establecieron los cánones de la Biblia? El diccionario de la RAE define canon como el catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagrados. El establecimiento del canon bíblico fue un proceso llevado a cabo primero por rabinos y eruditos judíos para la conformación de la Biblia hebrea y luego por los primeros cristianos para conformar el Antiguo Testamento, muy similar al libro judío, y el Nuevo Testamento, referido a la vida, muerte y resurrección de Jesús, y a los principales acontecimientos cristianos del primer siglo de la era común. Pero ¿con base a qué se define lo que es auténticamente sagrado? Los doctrinarios católicos señalan que un libro forma parte del canon desde el mismo momento en el que Dios inspiró su escritura y su consideración como tal. De esta forma, en última instancia, fue Dios quien determinó, iluminando a los que tenían que decidir qué libros debían incluirse en la Biblia. En el caso del Nuevo Testamento, el proceso de recopilación y reconocimiento comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Pablo afirmó que los textos de Lucas tenían una autoridad equivalente a los del Antiguo Testamento, y Pedro reconoció los textos del apóstol de los gentiles como escritura sagrada. Clemente de Roma mencionó al menos 8 libros del Nuevo Testamento como auténticos. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros e Ignacio de Antioquía validó unos 7. Más tarde Ireneo de León autenticó 21 libros e Hipólito de Roma reconoció 22. Los concilios seguían una serie de principios para determinar si un libro había sido inspirado por el Espíritu Santo, el autor era un apóstol o tenía un vínculo estrecho con alguno. El libro gozaba de una aceptación general. El texto era coherente con la doctrina y las enseñanzas cristianas. De nuevo es importante recordar que, según la doctrina, la Iglesia no estableció el canon, sino que lo hizo el mismo Dios, a través de sus obispos en concilio. La lista del Nuevo Testamento abarca los 27 libros estándar, formados por los 4 evangelios, Hechos, 14 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, el Apocalipsis de Juan y 7 cartas generales. El decreto finaliza enumerando los escritos que no deben ser recibidos, que incluyen los Hechos de Pedro, de Andrés, de Felipe, de Tomás y de Pablo y Tecla, así como los Evangelios de Pedro, de Matías, de Andrés, de Bartolomé, de Tomás, de Santiago y de Bernabé, y el Evangelio de la infancia Siriaco. También rechaza a los Apocalipsis de Tomás, de Pablo y de Esteban, así como el apócrifo de Janes y Jambres, las cartas de Jesús de Abgar y de Abgar a Jesús, el testamento de Job y las suertes de los apóstoles. Número 1. El Evangelio de la infancia de Tomás. El Evangelio de la infancia de Tomás es un texto apócrifo sobre la infancia de Jesús de Nazaret. El consenso académico sitúa su preparación entre mediados y finales del siglo II, y el manuscrito más antiguo que se conserva data del siglo IV
o del quinto. El texto describe la vida del niño de Jesús desde los 5 hasta los 12 años y lo presenta como un chico malo que utiliza sus poderes sobrenaturales para matar a otros niños de comportamiento malévolo y enceguecer a los vecinos que se quejan de su conducta. Con un texto elaborado por un desconocido y tan contrario a la doctrina y a las enseñanzas cristianas, no es de extrañar que el Evangelio de la infancia de Tomás haya sido rechazado, declarado herético e ilegítimo por el cristianismo. Número 2. El libro de Adán y Eva. Este libro extracanónico, también conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás, fue compuesto en el siglo VI, en Ge'ez, una lengua semítica extinta que se hablaba en el reino de Aksum, en la actual Etiopía, y traducido de un original árabe. La versión árabe a su vez derivó de la Cueva de los Tesoros, un texto siriaco del siglo IV, atribuido al teólogo cristiano Efraín el Sirio, aunque académicos modernos sostienen que el verdadero autor fue otra persona, que también vivió en la Alta Mesopotamia, pero mucho más tarde, cerca del siglo VII. El libro versa en torno a la vida de Adán y Eva tras ser expulsados del jardín del Edén por comer la fruta del árbol prohibido. En la primera parte del libro, la serpiente intenta matar a Adán y Eva, pero Dios se lo impide y la castiga de nuevo enmudeciéndola y arrojándola a la India. El demonio también trata de liquidarlos arrojándoles un peñasco, pero Dios los salva de nuevo. El libro refiere que cuando la primera pareja de seres humanos abandonó el paraíso terrenal, se les ordenó vivir en un lugar llamado la Cueva de los Tesoros. El texto afirma que Adán y Eva sufrieron mucho por la expulsión del Edén, especialmente durante el primer año, e incluso en varias ocasiones intentaron morir por propia decisión, así como retornar al placentero jardín en el que vivían. Después se fueron resignando, sobre todo tras tener a sus primeros hijos, Caín, Abel y sus hermanas, aunque estas no son mencionadas en la Biblia. En la segunda parte, los cainitas, descendientes de Caín, son presentados como extremadamente malvados, propensos a cometer asesinatos e incesto. Después de seducir a los setitas, su descendencia se convierte en los Nefilim, los hombres valientes de Génesis 6, que son todos destruidos en el diluvio. Las partes tercera y cuarta continúan con las vidas de Noé, Sem, Melquisedec y demás descendientes, hasta la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de la Era Común. Número 6. Los testamentos de los 12 patriarcas. Los testamentos de los 12 patriarcas son un conjunto de escrituras apócrifas para casi todas las iglesias cristianas, creyéndose que se trata de una obra pseudoepigráfica sobre los mandatos de muerte de los 12 hijos de Jacob. Fueron escritos en hebreo o griego y alcanzaron su forma final en el siglo II de la Era Común. Su introducción en el mundo occidental se produjo en el siglo XIII por intermedio del obispo de Lincoln, Robert Grosseteste, cuya traducción latina cobró inmediatamente popularidad. Grosseteste creía que era un texto genuino de los 12 hijos de Jacob y que las interpolaciones cristianas habían sido una consecuencia legítima del augurio judío, acusando a los judíos de ocultar los testamentos a causa de las profecías del Salvador contenidas en ellos. En tiempos de Grosseteste y posteriores, la visión del obispo inglés fue rechazada y durante casi 4 siglos el libro resultó menospreciado como una mera falsificación cristiana. Actualmente las opiniones de los académicos todavía están divididas en cuanto a si es un documento auténticamente judío, retocado por cristianos, o si se trata de un texto cristiano escrito originalmente en griego, pero basado en algún documento anterior, en lengua semítica. La mayoría de los estudiosos opina que el libro es una obra cristiana, tenga o no un antecedente judío. La obra está dividida en 12 libros, los cuales pretenden ser la última exhortación de cada uno de los 12 patriarcas titulares: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. En cada libro el patriarca correspondiente narra su vida, destacando sus fortalezas, virtudes y debilidades, utilizando la Biblia hebrea y la tradición judía como fuentes de información. Seguidamente los patriarcas exhortan a los lectores y oyentes a emular las virtudes y evitar las malas inclinaciones, concluyendo en la mayoría de los casos con visiones proféticas. Número 7. El libro de Enoc. El libro de Enoc es un antiguo texto religioso apocalíptico judío que la tradición atribuye al patriarca Enoc, el padre de Matusalén y el bisabuelo de Noé, según la Biblia. El texto ha sido tradicionalmente dividido en 3 libros: primero de Enoc,
segundo de Enoc y tercero de Enoc, y contiene referencias únicas sobre el origen de los demonios y los Nefilim, un grupo de misteriosos y gigantescos personajes nacidos en la unión contra natura de ángeles caídos con mujeres humanas. El libro explica por qué algunos ángeles cayeron del cielo y aporta una justificación moral del diluvio del Génesis. Añade una reseña profética del reinado de 1000 años del Mesías. Ninguno de los 3 libros es considerado canónico por la mayoría de las iglesias cristianas. Se cree que las secciones más antiguas del primero de Enoc fueron compuestas entre los años 300 y 200 a.C., mientras que la parte más reciente, el libro de las parábolas, es del año 100 a.C. Los eruditos creen que Enoc fue escrito originalmente en arameo o hebreo, las primeras lenguas empleadas en los textos judíos. Efraín Isaac sugiere que tanto Enoc como el libro de Daniel fueron compuestos parcialmente en los 2 idiomas, aunque no se conoce ninguna versión hebrea que haya sobrevivido. En los rollos del Mar Muerto descubiertos en las cuevas de Qumran se encontraron copias de las primeras secciones de primero de Enoc. Fueron conservadas por un grupo disidente judío que no estaba alineado con la secta mayoritaria judía de los fariseos. El libro de Enoc, junto con muchos otros textos descubiertos en Qumran, es reconocido por su variación sustancial del judaísmo rabínico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Es muy placentero para este servidor llegar una vez más hasta sus oídos, hasta la intimidad de sus casas, para que estudiemos la palabra de nuestro Dios, para que vamos descubriendo esas verdades, nos acerquemos más y más a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí estamos, lo vamos a explicar con la misma Biblia en la mano, vamos a hacer historia, vamos a leer algunos textos que contradicen la palabra de Dios y vamos a hablar entonces verdades. Y lo vamos a hacer con la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ella es la que tiene la verdad para el ser humano. Amigos, los libros deuterocanónicos contienen, concéntrese aquí, contienen herejías y falacias que atacan de hecho al mismo sistema católico romano y a sus falsas doctrinas. El problema es, y lo digo con mucho respeto, lo repito, muchas personas solo repiten lo que dicen sus dirigentes y por eso no llegan a la verdad. Vamos a estudiar en este momento algunas de las herejías leyéndolo directamente de la Biblia católica, leyéndolo directamente de estos libros apócrifos, algunas herejías que contienen estos libros. Por lo tanto, al tener herejías no pueden ser inspirados por Dios porque repito, Dios no se equivoca, pero al mismo tiempo déjenme decirles, Dios no puede ser burlado. Y habrá una paga para esas personas que enseñan con estos libros y que enseñan doctrinas falsas no inspiradas directamente por nuestro Dios. Por ejemplo, número 1, Macabeos 14, del 41 al 46, exalta y se glorifica el suicidio. Según esta cita, una persona se puede matar y aún así, matando, se puede ir al cielo. En ese texto se exalta el suicidio para dar honor al humano. Y eso contradice a la Biblia, porque la Biblia dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que debemos amarnos, no podemos atentar contra nuestra propia vida. Algunos católicos tratan de justificar este texto cuando se les muestra diciendo que Sansón se mató, pero déjenme decirle que Sansón no se suicidó para dar honor a sí mismo. Sansón lo hizo para dar gloria a Dios y para cumplir su misión, ¿ok? Sansón murió cumpliendo su misión, fue comisionado para liberar al pueblo, para matar a los filisteos, murió matando a los filisteos, así que no se equivoque. Segundo, miren esta terrible, esta es tremenda, el libro de Tobías, capítulo 8, versículo 1 al 3, se exalta la brujería. ¿Sabe usted qué dice la Biblia de los brujos? Dice que el brujo no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo encontramos un texto en la Biblia que está exaltando la brujería? Mire lo que dice Tobías 8, del 1 al 3. Solo quiero parafrasearle y leerle algunos textos. Dice, cuando acabaron de comer, ellos aquí están diciendo que el olor de un pescado ahuyentó los demonios. Es brujería. Dice, cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse. Y tomando al joven, le llevaron al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde lo tenía, lo puso sobre las brasas de los perfumes. Sobre las brasas de los perfumes. Versículo 3 dice, aquí está lo curioso. Dice, y el olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Vea qué curioso.
el hígado y el corazón de un pescado ahuyentando a los demonios. ¿Sabe quién es el único que tiene poder para ahuyentar los demonios? Se llama Jesucristo de Nazaret. Se lo recuerdo por si no lo sabe. Se lo recuerdo por si se le ha olvidado. De hecho, digo, ustedes van a tener potestad de hacerlo, pero lo hacen en mi nombre. Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús, no ante el olor del hígado y el corazón de un pescado. Eso se llama brujería. Tremendo. Cuando realmente lo que manifiesta la Biblia dice que el olor de un pez ahuyenta a los demonios, eso es brujería. Mira lo que dice Deuteronomio 18, del 1 al 2. Estoy comparando la Biblia, el canon real, con la falacia de estos libros deuterocanónicos. Deuteronomio 18, 1 al 2, Dios condena la hechicería y la brujería. Y en el Nuevo Testamento encontramos que ni los brujos entran en el reino de los cielos. Dice aquí, Deuteronomio dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni el quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Mire que no está diciendo esas cosas, sino es abominación el que hace esas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora sigamos estudiando algunas otras falacias. En tercer lugar, dice el libro de Sabiduría, capítulo 7, el versículo 25. Ahí se exalta la emanación y la doctrina platónica de la preexistencia del alma, o sea que existimos antes de Dios. Sabiduría 8, 17 al 21 está hablando de espiritismo. Escúcheme, hermano católico, espiritismo. Nadie ha existido antes. Ese es solo un atributo de Dios que existe por los siglos de los siglos, que tiene trazabilidad en el tiempo, que es el principio y el final, el alfa y la omega, conoce todo. Ese es atributo solamente de Dios. Nadie ha existido antes. De hecho, en cuarto lugar, el libro de Segunda de Macabeos. Este libro de Segunda de Macabeos tiene una cantidad de errores, hermanos. Impresionante. El libro de Segunda de Macabeos y la gran mayoría de estos autores reconocen que han escrito por su propia cuenta. No dan honor a Dios que los haya inspirado. Segunda de Macabeos 15, 17 al 39. El autor dice que está escribiendo porque le plació escribirlo, pero que no es inspiración divina. Esto contradice totalmente la palabra de Dios y el canon bíblico, porque los escritores bíblicos reconocían que escribían siendo inspirados por Dios y por su Espíritu. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, dice Pablo. Cristo habla a través de mí. Estoy siendo un instrumento de Dios. Luego ustedes encuentran Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Este es un texto contundente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. No es que no tengo nada que hacer y voy a escribir aquí porque me place y luego voy a entregarle esto a la humanidad. No, señores, así no es. Por esa razón, estos libros no hacen parte del canon bíblico porque contradicen la Biblia, contradicen la sana doctrina. Se cree que hasta los brujos, hermanos, hasta los brujos utilizan estos libros para realizar hechicería. Y ahora atentos, porque viene uno de los textos más terribles y más dolorosos que podemos encontrar en los libros apócrifos. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico. No estoy hablando de Eclesiastés, el libro que escribió Salomón, estoy hablando de Eclesiástico. Capítulo 3, versículo 30, dice que nosotros alcanzamos la salvación por obras. Porque dice, con agua se apaga el fuego y con la ayuda de los pobres se gana el perdón de Dios. ¿Perdón? Que usted recibe el perdón de Dios por ayudar a los pobres. No, señores. El perdón se obtiene. ¿Sabe qué dice Proverbios 28:13? El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. No dice que es haciendo obras. Las obras de misericordia son resultado de sentirme salvo por Dios. Las obras de misericordia son resultado del amor que Dios transmite en mí, yo lo transmito a otros, pero no lo hago para perdonar pecados. Esa es la razón por la cual la gente lleva ofrendas. Esa es la razón por la cual la gente, la Iglesia Católica, entonces sostiene la falacia y la mentira de las indulgencias, del rosario. No, qué triste. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la justicia nuestra viene a través de Cristo. De hecho, el libro de Apocalipsis así lo declara, que nuestra justicia viene a través de Cristo, que lavamos las ropas
de la tribulación en Cristo. Aquí ellos están defendiendo la herejía de las indulgencias y del purgatorio, temas en los cuales la Biblia es demasiado clara, que de hecho Martín Lutero se opuso y de hecho levantó la Reforma Protestante, porque esto no puede ser, no podemos predicar estas falacias, esto no tiene sustento bíblico. Observen lo que decía la Iglesia Católica a quienes ignoraban la Escritura en la Edad Media, sosteniéndose en ese texto de Eclesiástico. Decía así, abro comillas: al instante que las monedas sonaran al caer en el fondo del cofre, ¿cierto?, el alma que estaba en el infierno era liberada y era perdonada, que de hecho alcanzaba para perdonar pecados que no se habían cometido. Tremendo. Pagar para sacar las almas del purgatorio y llevarlas al cielo. ¿Escuchas? Pagar. Por eso la misa, por eso rezarle a un santo, por eso rezarle a Dios por el alma de una persona que en vida no tomó decisiones para salvación. Eso es lo que están defendiendo en estos libros apócrifos. Por eso defienden tanto estos libros. Pero cuando usted lee, descubre las tremendas mentiras. Lo que dice el libro de Eclesiástico, hermanos, es un atentado contra la sangre expiatoria de Cristo, ya que la Biblia dice que el único que expía nuestros pecados es Jesucristo, no es una moneda. Yo no puedo comprar mi salvación. Su sangre preciosa me salva. No es la misa, ni la limosna, ni la oración por los muertos, sino la sangre de Cristo. Yo quisiera leerles un texto aquí con mi Biblia, que está en el libro de Primera de Juan. Déjenme solamente que yo encuentre aquí Primera de Juan, capítulo número 2. Mire lo que dice Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Dice a la letra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Escuchan? No es una moneda, no es pagar, no son las indulgencias. Ahora hay un texto que es muy, pero muy contundente. Realmente son dos textos que vamos a leer. El primero está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y vamos a leer también Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. La salvación es un regalo de Dios que recibimos por gracia. Yo no puedo comprarla. Déjenme solamente que yo encuentre aquí estos libros. Vamos a ver, el primero que vamos a leer es Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Mira cómo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 4. Y son justificados gratuitamente. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leamos otra cita que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Miran cómo los libros apócrifos o deuterocanónicos están contradiciendo el canon bíblico. Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos, no por monedas, no por obras. Por gracia sois salvos mediante la fe. Por gracia somos salvos mediante la fe. Y la fe es obedecer. Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero ¿sabes? Fue padre de la fe porque actuó, pero actuó con base en la obediencia sin cuestionar lo que Dios le estaba diciendo. Pues es don de Dios, no por obras, dice la Biblia. Mira, lo estoy leyendo el canon bíblico real. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora, esta es la peor de todas las herejías que puedo encontrar en los libros apócrifos. Se encuentra en el libro de Macabeos, Segunda de Macabeos. Le dije que ese libro tiene unas terribles mentiras. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 39 al 46. Exalta de alguna manera la oración por los muertos y otra cantidad de cosas feas. Déjenme leerles así muy rápidamente el texto. Dice así, váyanlo ustedes comprendiendo y vayan sacando ustedes las mentiras que hay aquí en este texto. Dice, al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Versículo 40. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Y el versículo 41 dice así, atención, dice así, todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a la luz las acusaciones más secretas. Versículo 42, primera mentira. Y rezaron al Señor
para que perdonara totalmente ese pecado de sus compañeros muertos, pidiéndole a Dios que perdone pecados de alguien que está muerto. Ya no hay perdón para el que está muerto. Tomamos decisiones en vida. El valiente Judas, sigue diciendo el texto, exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver cómo con sus propios ojos lo que había sucedido a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera sacrificio por el pecado. Mira esto. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia en la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, había sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta es la razón por la cual Judas, escuchen, por la cual Judas, atentos, ofreció este sacrificio por los muertos. No se ofrece sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Ahora entiende de dónde un católico sostiene que hay que hacer un sacrificio y que hay que pagar, que hay que hacer esto y lo otro por los muertos. Ahora comprende dónde lo sacan, de un libro apócrifo, de un libro deuterocanónico. No está en el canon bíblico, una mentira, una falacia. Hay que predicar la verdad. Aquí lo que dice es que hay que usar las ofrendas de los ídolos y hacer sacrificio por los difuntos o por los muertos. Es una tremenda herejía que refuerza la misa y el purgatorio. Están contradiciendo lo que dice Dios en su palabra, según Deuteronomios capítulo 7, versículos 25 al 26, que reza la letra de la siguiente manera: las sepulturas de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a tu Dios, a Jehová. Ahora, ellos dicen, pero es que eso que está leyendo está en el Antiguo Testamento. Porque para muchos de mis hermanos católicos el Antiguo Testamento no existe. Pero los libros apócrifos que están ahí, sí, eso sí. Tremendo. Dice el versículo 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Quiero cerrar con esto, hermanos. ¿Cómo va a ser posible que Dios haya inspirado estos libros? No, Dios no los inspiró. Dios no aprueba la brujería, hermanitos lindos. El caso del pez, el hígado y el corazón del pez para ahuyentar un demonio. Que con la ofrenda de un ídolo voy a orar por un difunto. No. ¿Cómo es posible que demos una limosna para ganar el cielo, salvación por obras? Tampoco. Las indulgencias. ¿Cómo es posible que Dios exalte el suicidio para glorificar a un hombre a sí mismo? No. Hermanitos, mire, ni Cristo se suicidó. Cristo se entregó. Así que Él no va a propiciar un ambiente donde una persona se suicide para glorificarse, para exaltarse a sí mismo y alcanzar la salvación. Repito, estos libros, con todo el respeto lo digo, pero también con toda la seguridad, y lo digo con tesón y con firmeza porque mucha gente se está perdiendo por esto. Estos libros enseñan herejías y doctrinas diabólicas que atacan fuertemente al canon bíblico. Hermano Fori, ¿y qué me dice del libro de Enoc? Porque ese libro fue citado de hecho por Judas, en Judas 1:14. Bueno, el libro de Enoc no está incluido como libro deuterocanónico. Es un libro pseudoepígrafo. Recuerda que te lo dije al comienzo y que íbamos a cerrar con esto. Es un libro intertestamentario que tiene mucho tiempo, que lleva el nombre de Enoc. Dicen que lo escribió Enoc, pero la historia demuestra que alguien lo escribió usando la pseudoepigrafía, es decir, lo escribió y le atribuyó a Enoc que él fue que lo escribió, le atribuyó a Enoc la escritura. Usted se preguntará, como se lo acabo de decir, ¿por qué el libro de Judas, capítulo 1:14, y de hecho mismo Juan y Apocalipsis, de alguna manera citan este libro? Porque hay varias referencias. Juan cita el libro de Enoc. Hay frases literarias del libro de Enoc en el libro de Apocalipsis. Incluso la idea de que los ángeles del cielo bajaron y fornicaron con mujeres y que de ahí nacieron los gigantes basados en Génesis 6, 1 al 10, surgió de esta teoría basada en el libro de Enoc. La gran respuesta a esto es la siguiente. Presten atención que es realmente muy sencillo. ¿Por qué, si el libro de Enoc es pseudoepígrafo y no se encuentra en la Biblia, es citado por autores bíblicos? Voy a aclararlo para que no hayan confusiones. La Biblia dice que Dios inspiró a los grandes hombres, pero Dios les inspiró la mente
y el intelecto. Los autores bíblicos, a la hora de dar su mensaje, ellos podían hacer uso de fuentes extrabíblicas, como por ejemplo el libro de Enoc. Lo que Dios cuidaba, hermanos, era que el mensaje no se fuera distorsional, que el mensaje llegara como tenía que llegar. La Biblia usa dichos, frases, parábolas. El mismo Jesús las citó algunas muy conocidas de su tiempo, pero lo que él cita, lo está citando como referencia para dar un mensaje a quienes le escuchan, pero no distorsiona la verdadera doctrina. Dios cuidaba que el mensaje se mantuviera intacto, que mantuviera la armonía con el mensaje que se quería transmitir. Les daré un ejemplo para que, les repito, no haya confusión. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo en Hechos capítulo 17? Pablo, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre prudente. Cuando llegó a Areópago, le dio un tremendo sermón a los atenienses, pero Pablo no citó ni una sola vez ni la Biblia, ni citó los profetas, ni a Moisés, no lo citó, sino que citó, escuchen bien, autores filósofos griegos. Aún citó, de hecho, frases de Zeus, un dios griego, y no dice, ¿cómo puede ser posible? Bueno, Pablo citó la filosofía griega, pero citó parte de la filosofía griega, no los errores doctrinales. ¿Por qué no lo hizo? Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo no citó la Biblia? Porque si él citaba la Biblia, ahí los atenienses no creían ni en Moisés ni en la Biblia, así que no iban a creer su mensaje. Pero luego de que Pablo les da el mensaje, ellos comprendieron que Pablo les estaba hablando de ese Dios que ellos no conocían, aún usando la misma literatura griega, sin citar los errores doctrinales que podía presentarse en esa literatura griega. Ahora, estamos viendo también a Judas citando el libro de Enoc y el apóstol Juan para dar un mensaje a la generación en la cual vivían. Pero aclaro, no eran mensajes que contradecían la doctrina bíblica. ¿Significa entonces esto que el libro de Enoc es un libro inspirado? No. Es un libro que podemos usar como historia y que no podemos usarlo como inspirado por Dios. ¿Escuchan? No como inspirado por Dios. No como verídico, sino como completa historia. Tengan cuidado, queridos hermanos. Tengan cuidado. Porque nuestros hermanos católicos, al ver que no pueden sostener sus doctrinas del rezo a los muertos, las indulgencias, el purgatorio, el novenario, la Biblia, tienen que recurrir a estos libros. Y vuelvo y le digo, el ataque no es contra usted, amigo y hermano católico. No es contra usted, es contra un sistema que le está engañando a usted, un sistema religioso, un sistema que está fornicando, que está adulterando la palabra de Dios. Entonces, como no tienen cómo sostenerlo, repito lo que dije al comienzo, tienen que acudir a estos libros que sí soportan esas doctrinas. Pero si se quitan esos libros, esas doctrinas quedan completamente en el aire, quedan desarmados para sostener sus doctrinas. De hecho, un sacerdote fanático le dijo a sus feligreses que las Biblias que nosotros tenemos, que solo tienen 66 libros, deberían quemarse, porque no eran la palabra completa de Dios. Cerremos con lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Déjenme solamente aquí que lo encuentre. Capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Y esta es una de las maquinaciones de Satanás. Hermanitos, estos libros apócrifos o deuterocanónicos carecen de fundamento bíblico. Esa es la razón por la cual fueron extraídos, fueron quitados, fueron raídos del canon bíblico. No hay que citarlos. Si usted los quiere estudiar como historia, estúdielo, pero va a encontrar herejías y va a encontrar usted de alguna manera contradicciones bíblicas. Así que hay que tener cuidado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica o protestante? En este video veremos qué son los libros apócrifos y por qué no se escribieron en la Biblia evangélica. Y al final del video les hablaré en específico sobre el famoso libro de Enoc, que no está en la Biblia y sin embargo fue mencionado por el escritor, el apóstol Judas, en su carta. Será un tema sumamente interesante y te aseguro que aquí aprenderás muchísimo. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Aquí tengo en mi mano una Biblia evangélica que tiene 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis.
En mi otra mano tengo una Biblia católica que, aunque es tamaño bolsillo, tiene 73 libros. Hay una diferencia muy clara de 7 libros que no están en nuestra Biblia y a ellos se les llama deuterocanónicos o apócrifos. Tanto católicos como evangélicos coincidimos en la doctrina de que la Biblia es infalible, sin contradicciones y que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Creemos con firmeza que Dios tocó el corazón de los escritores para escribir inspiradamente y traer así la palabra de Dios a la humanidad. El conflicto se encuentra en los 7 libros que están en la Biblia católica, pero que no están en la protestante. Ellos son Primero y Segundo de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico o Sirácida. Entre ellos hay escritos históricos, de ficción, sapiensales, apocalípticos, etc. Sin embargo, a estos libros se les conoce comúnmente como apócrifos porque simplemente no hay evidencia de que fueran inspirados por Dios y que por lo tanto no se les puede dar valor sagrado. Según los expertos, la primera vez que se añadieron estos libros a la Biblia fue en el año 404 después de Cristo. Sin embargo, aunque fueron parte de esa Biblia, siempre se supo entre los maestros y eruditos que no eran escrituras inspiradas y que por lo tanto solo se podían ver como libros, digamos que históricos, sin darle el mismo valor de los otros libros inspirados. No obstante, luego comenzó un diálogo que se convirtió en polémica para que fueran quitados estos libros de la Biblia, ya que al no ser inspirados no merecían formar parte del canon sagrado. De hecho, Martín Lutero, el hombre usado por Dios para resaltar los errores de la religión tradicional y buscar así a Dios a través de la fe únicamente, se enfocó junto con otros eruditos en traducir la Biblia a varios idiomas, pero solamente tradujo los libros canónicos, o sea, los inspirados por el Espíritu Santo, y así excluyó los otros 7 libros. Fue entonces que la Iglesia Católica se reunió en el año 1546 en el Concilio de Trento para, digamos que, combatir las doctrinas del protestantismo, y así de paso reafirmaron nuevamente que estos libros, esos 7, eran parte de las Escrituras inspiradas. Desde ese entonces la religión católica ha usado la Biblia con 73 libros, enseñando que ellos sí son inspirados, y los evangélicos, por otro lado, hemos usado la Biblia de solamente 66 libros. La razón por la cual no creemos que estos libros sean inspirados por Dios es porque, en primer lugar, ellos mismos dan a entender en sus escritos que no son inspirados. Por ejemplo, el escritor de Macabeos termina su segundo libro de una forma, digamos que muy poco espiritual o inspirada, y se atribuye a sí mismo toda autoría de esta obra literaria, y dice: si salió bien, pues qué bueno, eso es lo que buscaba; si no salió bien, es lo que pude hacer. Cualquiera que ha leído la Biblia completa y luego lee estos libros apócrifos nota que la manera de escribir es muy distinta a la de los libros inspirados. En segundo lugar, los judíos, a través de los cuales vino la salvación y las escrituras, sabían ellos desde hace siglos atrás que esos libros no eran inspirados. Ellos siempre los consideraron como libros tal vez históricos al menos, pero nunca le dieron valor sagrado. Tampoco Jesús o los apóstoles hablaron de estos libros como inspiración divina. Y finalmente no creemos que sean parte del canon divino porque contienen, oiga esto, enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. En estos libros hay enseñanzas que dan pie a falsas doctrinas, como por ejemplo la oración por los muertos, el purgatorio, las indulgencias, la justificación por obras, etc. Todas estas cosas son falsas doctrinas que no están apoyadas en ninguna parte de la Biblia. Un ejemplo de esto es ver cómo el libro de Tobías, uno de esos 7, supuestamente un ángel le dice al joven que para detener el ataque de un espíritu maligno, de un demonio, se debe quemar el corazón y el hígado de un pescado. Pero eso es hechicería según la Biblia, un pecado condenado por la palabra de Dios. La misma Biblia enseña que ninguna de esas cosas físicas, ni los amuletos, ni los azabaches, ni palabras claves pueden ahuyentar los demonios, sino solamente el nombre poderoso de Jesucristo, usado por verdaderos cristianos redimidos por la sangre de Cristo. En fin, creo que es importante que los cristianos recordemos que las doctrinas bíblicas siempre están apoyadas a través de toda la Escritura, ya que ella tiene como autor
una sola persona, el Espíritu Santo, y no existen contradicciones en este libro. Siempre usted encontrará abundancia de evidencia en la palabra de Dios cuando se trate de algún tema doctrinal fundamental y en especial alusivo a la salvación. Pero estos libros apócrifos contienen cosas raras que han dado pie a falsas doctrinas. Pablo dijo que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Es por eso que al leer los libros apócrifos notamos una fuerte contradicción en varios puntos con lo que la Biblia enseña en general. A propósito, si este video te está siendo de bendición y estás aprendiendo muchísimo, déjanos ahora un fuerte like para que YouTube le recomiende este video a otras personas. Ahora bien, aparte de esos 7 libros deuterocanónicos, hay otros libros que también son apócrifos y que fueron conocidos a través de los siglos, aunque nunca los incluyeron en la Biblia. Algunos de ellos fueron escritos incluso siglos después de la muerte de Jesús. Entre esos libros se encuentra el famoso libro de Enoc, que se cree que no fue escrito por él, sino que simplemente usaron el arte de la pseudoepigrafía para usar su nombre como autor. En este libro se escribieron eventos históricos que los judíos conocían por tradición y herencia a través de los siglos. De hecho, el apóstol Judas mencionó alguna profecía que Enoc dijo y que tal vez quedó registrada en ese libro. Sin embargo, el hecho de que Judas mencionara la profecía que Enoc dijo en su tiempo no le da necesariamente valor al libro que lleva su nombre. Así que tampoco el libro de Enoc puede ser reconocido como sagrado e inspirado, porque así como los otros libros apócrifos, este tiene fuertes contradicciones con el tema general de la palabra de Dios y no hay evidencia alguna de que el libro fuera escrito por aquel hombre de Dios llamado Enoc. Entonces aquí viene la pregunta de oro: ¿qué debemos hacer los cristianos con el libro de Enoc y los otros libros apócrifos? ¿Debemos leerlos o será malo hacerlo? La verdad es que si usted está estudiando profundamente todos estos temas teológicos, pues digamos que usted pudiera leer esos libros, pero solo de una manera, digámosle, secular, tomándolos como libros históricos, pero siempre teniendo en cuenta que no son inspirados por el Espíritu Santo y que por lo tanto no se pueden usar como base para establecer doctrinas ningunas de sus historias o enseñanzas. Creo que si Dios no permitió que se escribieran estos libros en nuestra Biblia, fue por un motivo especial. La Biblia, tal y como la tenemos, ha servido para bendecir a millones de cristianos a través de la historia y ha demostrado ser efectiva sin necesidad de los libros apócrifos. Así que esta es la verdad acerca de los libros apócrifos, deuterocanónicos y en especial el libro de Enoc. Pero ahora me gustaría muchísimo saber tu opinión acerca de este tema. Cuéntame si aprendiste en este video. Te invito a que nos dejes abajo tu valiosa opinión, así que voy a estar leyéndoles. Un fuerte abrazo para ustedes. Hola mis chiquitines, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Edge Barragán y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los libros apócrifos. Para concluir con esta serie sobre la Biblia, hablaremos sobre los libros apócrifos. Hay muchas preguntas con respecto a esto porque hay religiones que tienen más libros en la Biblia y hay otras que tienen menos libros que otros libros en la Biblia. Nosotros los cristianos y los creyentes creemos que solamente existen los libros que hemos estudiado, que hemos mencionado, donde no existen otros libros que son aceptados y hay una razón detrás de esto. Lo primero que hay que entender, y como lo hemos venido mencionando, es que la palabra de Dios nosotros la consideramos que es inspirada por Dios. Es decir, que no solamente es de que un humano dijo, ay, voy a escribir esto y está en la Biblia, sino que realmente nació del corazón de Dios inspirando a un hombre para que escribiera. Fue como su canal, por decirlo así, su instrumento para poder escribir. Y algunos libros apócrifos no, o sea, ellos mismos reclaman no ser inspirados por Dios, incluso unos hasta niegan ser proféticos. Entonces esto realmente va en contra de lo que es la Biblia. Algo también muy importante a notar es que ni Jesús ni sus apóstoles citaron en el Nuevo Testamento ninguno de los libros apócrifos y nunca los consideraron como inspirados.
realmente si tú estudias el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, tanto como lo dijimos, Jesús como sus apóstoles hacían referencia a profecías, a personas, a líderes que se mencionan en el Antiguo Testamento y nunca hacen mención o referencia a ninguno de los libros apócrifos. Muchas veces queremos meter otras ideas o interpretar de manera diferente, pero siempre la Biblia interpreta a la Biblia y algún pasaje hace referencia a otro porque todo está conectado. Entonces, si estos pasajes ni siquiera la misma Biblia dentro de la Biblia les hace referencia, también son señales rojas que decimos esto no pertenece aquí. Hubo personas de la fe, personas que juegan un rol súper importante, donde de hecho Jerónimo, el gran erudito católico romano que tradujo la Biblia Vulgata Latina, rechazó enérgicamente los libros apócrifos. No solamente él, pero estuvo también Josefo, y hay otras personas que dentro del medio de la Biblia, de traducciones, de tantas cosas, los leían y lo rechazaban porque era como, es obviamente que esto no es bíblico. Entonces no es algo que ahorita se esté considerando, pero es que por los años y años y años y años han sido rechazados por las personas correctas que deberían de o aceptar o negar ciertos libros. A lo que vamos con esto es que la aceptación de estos libros fue en el 1546 después de Cristo por parte de la Iglesia Católica Romana, pero esto no es justificable por diferentes razones, y una de ellas siendo que no son el grupo apropiado para tomar la decisión, porque eran cristianos, no judíos. Recordemos que todo esto nació del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces ellos conocen las profecías, es su historia relatada. Ellos tenían un sistema, por decirlo así, fueron los primeros con los manuscritos, y ellos rechazaron otros escritos, y luego llega esta otra iglesia y dice, no, nosotros los vamos a aceptar. Pero ellos no eran las personas con la autoridad o con la justificación necesaria para realmente incorporarlos a lo que es la Biblia, y por eso la mayoría de las religiones cristianas o del original no aceptan estos libros, a pesar de que otras religiones o denominaciones sí lo hagan. Otras de las razones por las cuales no fueron incorporados es porque no fueron escritos por los apóstoles con los que se les titula, ya que estos murieron en el siglo I. No hay una coherencia de fechas. Quiero darte 3 puntos y ahorita vamos a irlos desarrollando un poquito más, pero tienen muchas herejías y errores doctrinales que lo aprendimos en los otros videos sobre cómo se formó la Biblia, que la doctrina tenía que ser coherente. Alegan contener milagros que Jesús hizo en la niñez, sin embargo, Juan declaró que el Señor no realizó ninguno hasta ser adulto. Y en todos los evangelios podemos ver que en la niñez de Jesús no se habla de que él haya hecho milagros, al igual que incluyen narraciones de los evangelios que son exageradamente adornadas, lo cual indican que fueron elaboradas con posterioridad. Vemos que la narrativa no cuadra con el resto de la Biblia, la forma en la que dicen las cosas, las historias que cuentan son cosas que casi que suenan como un cuento de fantasía, que se nota literalmente cuando tú lo lees que no va acorde de lo que es el resto de la Biblia. También un último punto que te quiero dar tiene que ver con la arqueología, que aquí es donde juega una parte muy importante con respecto a esto, porque como lo mencionamos, la arqueología no es que te diga, sí sucedió esto, pero te da la veracidad de que si en una historia te están narrando, por ejemplo, Ed ya estaba en su cuarto en el 2020 haciendo un video para YouTube con su cámara y sus luces porque tenía la audiencia, y te cuentan cosas y alguien del futuro voltea y dices, sí, en aquel tiempo existían estas cosas, se usaba todo esto. Pero si alguien te dijera, Ed ya en el 2020 estaba sacando agua del pozo afuera de su casa porque prendía las velas para poder tener luz ya que no había electricidad, es como, pero en el 2020 sí había electricidad, ¿por qué tendrían esto? Te darías cuenta que no te están narrando el tiempo correcto porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, y eso mismo sucede con esto, que tienen narraciones que van totalmente fuera de lugar y de tiempo de lo que realmente sucedió en aquellos momentos, que te da esa indicación de que no fue escrito por una fuente confiable, que estuviera cerca del tiempo del cual se escribió, que por eso también te invito a ver el video con respecto de cómo se formó la Biblia. Pero hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Edge Barragán y nos vemos por aquí después.
Miles de personas afirman que estos libros nunca debieron ser excluidos de la Biblia, mientras que otros aseguran que nunca deberían volver a abrirse. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, antes de darte mi respuesta a algo controversial, vamos a investigarlos todos, aunque hay uno de ellos que es el más impactante de todos, uno que la misma Biblia menciona, cita, pero que no vas a poder encontrar en ella. Y antes de que termine este video te prometo que vas a conocerlo y muchos otros más, empezando por el Evangelio de Tomás. La infancia de Jesús es un misterio en los evangelios oficiales. Apenas tenemos un par de menciones en Lucas y poco más. Pero este evangelio perdido, el de Tomás, intenta llenar esos vacíos. Así que según este texto, Jesús de niño no solo ya estaba realizando milagros, sino que también tenía un temperamento peligroso. A ver, cuando pensamos en Jesús, lo imaginamos amoroso, paciente, porque así lo muestran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y así es como se muestra día a día también en nuestra relación personal con Él. Pero el Evangelio de Tomás presenta una versión diferente de Jesús. Un pequeño Jesús con un poder descomunal y sin control. En una de las historias más perturbadoras de este supuesto evangelio, un niño insulta a Jesús. Él lo mira y le contesta inmediatamente: no caminarás más sobre tus pies. El niño cae muerto en el acto. Más tarde, al ver el sufrimiento de los padres, Cristo se arrepiente y lo resucita. En otro pasaje, Jesús maldice a un niño que lo empujó y este queda petrificado como una estatua. Estas historias no encajan para nada con la imagen del Salvador manso, humilde, perfecto y paciente que nos presenta la Biblia. Es algo radicalmente distinto, por lo que generó un rechazo inmediato en la comunidad cristiana, considerándolo un relato fantasioso y herético. Así que el Evangelio fue descartado, prohibido y finalmente olvidado en la historia. Ahora sí, pasemos al siguiente libro prohibido, el Testamento de los 12 patriarcas. Este libro presenta las últimas palabras de los 12 hijos de Jacob. Según este texto, cada patriarca reflexiona sobre su vida y advierte a su descendencia sobre los pecados que deben evitar. Rubén habla de la lujuria, Simeón del odio, Leví de la soberbia, y así podríamos enumerar a cada uno de los 12 hijos de Jacob. Pero hay algo que muchos pasan por alto. En varios pasajes de este libro parece ser que se anuncia la llegada de un Mesías. Judá: un rey vendrá de tu linaje y su reinado no tendrá fin. Esto parece una profecía sobre Jesús, ¿verdad? Porque habla de un sacerdote y rey que gobernará a Israel y traerá justicia. Los estudiosos creen que este texto, sin embargo, fue editado por los cristianos siglos más tarde para que pareciera una profecía sobre Cristo. Si esto fuera cierto, demostraría que alguien quiso cambiar la historia, porque la iglesia en su momento decidió descartarlo porque su origen era bastante incierto. Y si hablamos de libros descartados, sin duda el más polémico es el que habla de los ángeles caídos y del origen de la humanidad. Pero antes de ir a ese, pasemos al siguiente de nuestra lista: el libro de los jubileos. El Génesis nos cuenta la creación del mundo, el diluvio, la historia de Abraham, pero ¿qué tal si hubiese otra versión de los hechos, con más detalles, más mandamientos y hasta con un calendario distinto al que conocemos todos? Eso es el libro de los jubileos, que reescribe la historia bíblica con un nivel de detalle sorprendente. Afirma, por ejemplo, que Moisés no solo recibió los 10 mandamientos en el Sinaí, sino que Dios le reveló absolutamente toda la historia del mundo, desde la creación hasta su propio tiempo. Pero lo más polémico no es eso, no es lo que añade, sino lo que cambia. Según este libro, el calendario que deberíamos seguir no es el que usamos hoy. No debería ser lunar, sino solar, con un año de exactamente 364 días. El año tiene 364 días exactos, no 365, no 366. Cualquiera que altere este ciclo alterará el orden de las festividades sagradas. Si esto fuera cierto, implicaría que todas nuestras fechas, incluso hasta nuestro cumpleaños, están mal calculados. A ver, los judíos no utilizaban nuestro calendario, pero tampoco utilizaban uno de 364 días. Ellos usaban un calendario lunar diferente, con otros meses, con otras fechas. Adoptar este libro que entre dentro del canon bíblico hubiese significado cambiar todo lo que sabemos sobre las fechas y las festividades judías y cristianas. Como te darás cuenta, era considerado demasiado sectario como para poder formar parte de la Biblia. Así que este libro fue rechazado, enterrado y eliminado. Ahora, antes de pasar al siguiente libro prohibido de la Biblia, tenemos que hablar del elefante en la sala, que es ¿quién decide qué libros entran en las escrituras y cuáles no? Bueno, cuando pensamos en la Biblia, asumimos que siempre estuvo conformada de la misma manera, que los libros que están en ella fueron los únicos desde el principio, pero la realidad es muy diferente. Por siglos, distintos concilios y autoridades religiosas debatieron sobre qué libros eran inspirados por Dios
y cuáles no. Por lo que, como te imaginarás, no fue un proceso rápido ni sencillo. Recién en el siglo IV, a casi 300 años de la primera venida de Cristo, la Iglesia consolidó el canon bíblico, dejando fuera decenas de libros que habían circulado o que habían sido utilizados en décadas anteriores. Ahora, este filtro no fue al azar. Los textos tenían que cumplir 3 criterios para entrar en las Escrituras. Número 1, autoridad. Debía haber sido escrito por un apóstol, un profeta o alguien cercano a ellos. Número 2, doctrina. Si decía algo que no encajaba con lo que la mayoría de los cristianos creía, se descartaba. Número 3, uso popular. Si era ampliamente aceptado por las primeras comunidades cristianas, tenía muchas más chances de ser incluido en el corte final. Pero algunos libros no cumplían con estas reglas. Algunos iban demasiado lejos en lo que querían transmitir. Y es aquí donde encontramos los libros prohibidos. Y esos libros son los que hoy se llaman apócrifos o prohibidos. Aunque hay uno de ellos que es el más impactante de todos. Uno que la misma Biblia menciona, cita, pero que no vas a poder encontrar en ella. Y antes de que termine este video, te prometo que vas a conocerlo. Pero lo que sigue es algo aún más fuerte. Un evangelio que, de haber entrado en las Escrituras, habría cambiado por completo el rol de las mujeres en el cristianismo y la visión que tenemos sobre Jesús. Hablamos del evangelio de María Magdalena. María Magdalena es conocida por todos nosotros como una discípula, una seguidora de Jesús, la primera de ellos en ver a Cristo resucitado. Todos sabemos quién es ella, pero este evangelio perdido sugiere que su rol era aún más importante. Este evangelio la presenta como la favorita de Jesús. Según este texto, María tenía acceso a enseñanzas secretas que ni siquiera los apóstoles más cercanos conocían, como la siguiente cita en la que se muestra a Jesús hablando sobre el pecado. No existe tal cosa como el pecado. Vosotros sois los que hacéis existir el pecado cuando actuáis conforme a los hábitos de vuestra naturaleza. Otro fragmento en el que María alienta a los discípulos luego de la crucifixión. No lloréis, no os aflijáis, porque su gracia estará con vosotros y os protegerá. De hecho, el mismo libro registra cómo Pedro cuestionaba a María Magdalena, cómo se molestaba con esta supuesta autoridad o favoritismo que ella tenía por sobre los demás. ¿Es que realmente el maestro habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escucharla a ella? ¿Acaso él la prefirió a nosotros? Mateo le respondió, según este evangelio, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador seguramente la conoce muy bien y por eso la amó más que nosotros. Bueno, de más está decir que toda esta narrativa contrasta mucho con todo lo que sabemos de Jesús. Sugiere una estructura jerárquica muy diferente a la comunidad cristiana primitiva, a lo que la evidencia nos muestra, a lo que sabemos por el libro de los Hechos, a lo que sabemos por la historia temprana de la iglesia. Además nos habla de que Jesús la prefería como si tuviesen una especie de vínculo romántico o amoroso. Además está decir que debido a su contenido y a su perspectiva gnóstica, el evangelio de María Magdalena, al igual que el de Tomás, fue descartado y etiquetado como un texto que desafiaba a la doctrina cristiana, que no tiene nada que ver con la Biblia. Y verás en internet muchísimos creadores de contenido hablando sobre este evangelio y cómo la iglesia lo prohibió para no mostrar la verdad de Jesús, pero lo cierto es que este libro no cumplía ninguno de los criterios necesarios para formar parte de la Escritura, para formar parte de la palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto libros que cambian y distorsionan la imagen que tenemos de Jesús, y ningún cristiano consciente podría decir que debería estar en la Biblia. Sin embargo, el siguiente libro en nuestro listado genera mucho debate, porque muchísimos creyentes alrededor del mundo están convencidos que debería formar parte de las Escrituras. El libro de los Macabeos. Los Macabeos narran la rebelión judía contra el imperio griego. Y acá hay algo súper interesante, y es que Macabeo 1 y Macabeo 2 están presentes en la Biblia católica, pero no en la Biblia protestante. Por eso te decía que genera mucha controversia. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, para la Iglesia católica estos libros forman parte de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento usada por los primeros cristianos y por la Iglesia católica. Sin embargo, siglos más tarde, Martín Lutero y los reformadores los descartaron porque no estaban en la versión hebrea del Antiguo Testamento, el Tanaj
judío, aunque con menor autoridad que el resto de los libros. En cambio, las iglesias protestantes, como a la que yo voy, los consideran apócrifos, es decir, no inspirados, ya que habla, por ejemplo, de la resurrección de los muertos y de la oración por las almas del purgatorio, cosas que no se mencionan en ningún otro lado de la Biblia. Y a pesar que desde la Reforma muchas Biblias han desaparecido, es interesante de leer porque cuenta una parte de la historia de Israel que nos sirve mucho para entender cómo era la realidad del pueblo judío en los tiempos de Cristo. Ahora, este libro fue eliminado de algunas Biblias de las protestantes hace no mucho tiempo, pero el que sigue es un texto que fue eliminado hace siglos porque su mensaje era demasiado peligroso para un imperio. Hablamos de los Salmos de Salomón. En la Biblia tenemos el libro de los Salmos, la mayoría de ellos escritos por el rey David. Ahora, lo que pocos saben es que había otros salmos y que fueron eliminados, los Salmos de Salomón, su hijo. Bueno, o al menos supuestamente. Escritos alrededor del año 60 a.C., contienen 18 himnos que describen la corrupción de los gobernantes y la opresión del pueblo judío bajo los romanos. Pero lo más importante es que este libro habla del Mesías. Por primera vez en la historia aparece la frase hijo de David para referirse a un Salvador que restaurará la justicia, y lo dice de forma clara: se levantará el hijo de David para reinar sobre Israel y quebrantará a los impíos con vara de hierro. Este texto no solo describe a un Mesías, sino que lo muestra como un rey conquistador, como un militar que derrotará a sus enemigos y que purificará a la nación. Limpio estará su pueblo de la maldad y él gobernará con sabiduría y justicia eterna. Los romanos no podían permitir que un libro que hablaba de un líder justo, de un hijo de David que traería paz y que derrotaría a los opresores, fuese interpretado como un llamado a la rebelión contra el imperio. Era demasiado peligroso, por lo que fue borrado de la historia. Ahora, antes de mostrarte el más polémico y controversial libro prohibido de la Biblia, quiero mencionar algo, y es que muchos de estos textos que etiquetamos como descartados, prohibidos y eliminados no están extintos. Hay un lugar donde los libros prohibidos no fueron olvidados y es Etiopía. En Etiopía se conserva la única Biblia, el único canon que incluye textos que en el resto del mundo fueron eliminados. En vez de los tradicionales 66 libros, su versión tiene 81, muchos más. Entre ellos están los jubileos y otros libros apócrifos más. Pero lo más interesante es que esta Biblia ha permanecido así por siglos, sin modificaciones. Y si bien ya te expliqué las 3 razones que hacen que un libro entre o no en la Biblia, cabe preguntarse ¿por qué Occidente y Oriente los han descartado pero Etiopía los mantuvo? Si querés que hagamos un video respondiendo a esta pregunta, comenta la Biblia etíope, así hacemos la investigación. Llegamos ahora sí al libro prohibido que sobresale entre todos los demás. Un libro tan impactante que a día de hoy sigue generando muchísima controversia. Y es el libro de Enoc. Este sin dudas es el más extraño, el más perturbador de todos los de la lista. Y lo más raro es que la Biblia lo cita y lo menciona. En la carta de Judas, capítulo 1, verso 14 al 15, se cita directamente una profecía de Enoc presente en ese libro. Cabe preguntarse, ¿por qué entonces no está en la Biblia? Bueno, el libro de Enoc cuenta historias que parecen sacadas de una película. Habla de ángeles caídos, de seres celestiales que descendieron a la tierra y que tomaron esposas humanas, que engendraron a los temidos Nefilim, una raza híbrida humano gigante. Cuestiones que de verdad son increíbles verdaderamente. Ahora, este libro supuestamente lo escribió el mismo Enoc de la Biblia, aquel que no murió y que fue a encontrarse con Dios en el cielo. Él presenció cómo un grupo de ángeles llamados los vigilantes se rebelaron, y el resultado de esa rebelión fue, como te dije, los Nefilim, criaturas voraces, monstruos que devoraban todo lo que había a su paso. Cuando ya no tuvieron que comer, cuando ya no había cultivo que destrozar, animal que devorar, comenzaron a comer humanos. Pero para agravar la situación, estos ángeles le enseñaron a la gente conocimientos prohibidos: el uso del fuego, la metalurgia y la hechicería. Azazel, uno de ellos, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Las mujeres aprendieron a maquillarse, a encantarse con pinturas y colores. Todo eso lo dice el libro de Enoc en este verso que te estoy mostrando en pantalla. En pocas palabras, ellos introdujeron conocimiento que haría avanzar en la humanidad, pero que también la terminaría condenando. Dios, furioso con toda esta secuencia, decidió encerrar a estos ángeles en el abismo y destruir a sus hijos con el diluvio universal. El diluvio, según el libro de Enoc, fue causado no tanto por la maldad humana en sí, sino por el resultado del trabajo de los Nefilim sobre la gente. Definitivamente no nos sorprende que este libro sea prohibido. Es demasiado extraño, demasiado raro, desentona mucho con el resto de la Biblia. Y principalmente se dice que el autor fue Enoc cuando fue escrito siglos después
de su muerte, bueno, de su no muerte, de cuando fue arrebatado. Hay muchísimas razones para considerar este libro como apócrifo y no como inspirado y no como palabra de Dios.